Bienvenidos. ¿Es la oración un canal realmente efectivo para hablar con Dios? ¿Acaso nosotros podemos utilizar la oración como algo ya escrito o un rezo aprendido de memoria? Acompáñame al estudio de esta tercera lección de la fe de Jesús. Bienvenidos amigos a una lección más de la fe de Jesús, lección número 3. Vamos a hablar acerca de lo que es la oración. Les habla Michael Saldúa y es un verdadero placer. Iniciamos. La oración y la fe. Pregunta número 1. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? ¿Cómo es que nosotros logramos realmente tener una comunicación según la palabra de Dios para con Dios? Daniel, capítulo 9 y el versículo 3 nos da la respuesta. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego. Según la Biblia, nosotros empezamos a tener una comunión real con el Señor a través de la oración. El profeta lo hizo y sin lugar a dudas, ese vínculo espiritual nos permite a nosotros poder comunicarnos con el Señor. Pregunta número 2. ¿Qué es la oración? ¿Qué puede ser la oración concretamente? ¿Es acaso algo que repito de memoria o es algo que va un poquito más allá? Primera de Samuel capítulo 1 y los versículos del 9 al 15 viene a narrarnos una historia interesante de una mujer que fue al templo y comenzó a orar a Dios de una manera muy especial. Leemos textualmente en la cita mencionada, Primera de Samuel 1 del 9 al 15. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. He derramado mi alma delante de Jehová. Te pongo en contexto. Ana fue y se presentó al templo porque era una mujer estéril y ella estaba muy triste porque no podía dar a luz un hijo. Su esposo la amaba mucho, pero el amor de esposo dentro de un matrimonio no alcanzaba a complementar completamente su felicidad. Pero se acordó que existe un Dios y empezó a comunicarse con Dios a través de la oración. Y ella comenzó a orar al Señor y comenzó a ir al templo y a hacer algunas promesas al Señor. Ese día ella se encontró con el sacerdote del templo y el sacerdote pensó que ella estaba loca hablando supuestamente sola. Sin embargo, nos damos cuenta que ella lo único que hacía era hablar con Dios. Es decir, la oración es el acto de hablar con Dios como lo hacemos con un amigo. Y esto es interesante porque se sale de la idea de que nosotros oramos repitiendo un rezo o repitiendo un guión ya aprendido. Es hablar con Dios así como hablas con un amigo para contarle tus problemas. Pregunta número 3. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Cuando mi oración es sincera, no repetida, sino sincera, ¿cuánto poder tiene? Fíjate, Santiago 5:16 nos da la respuesta. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Según la palabra de Dios, puede mucho, tiene mucho poder. Esto es bien interesante, porque cuando abrimos nuestro corazón de manera sincera delante del Señor, la oración llega al cielo y el Señor la contesta. Eso dice su palabra. Pregunta número 4. ¿En nombre de quién debemos orar? La mayoría de las personas tienen algún líder espiritual o alguien y buscan como un referente a la hora de tratar de acercarse al Señor. Muchos se me acercan en la iglesia y me dicen, Michael, ora por mí, como si el Señor no les escuchase. Pero tú y yo, si vamos delante del Señor con un corazón sincero, el Señor dice que inclina, ya lo aprendimos, inclina su oído para escuchar nuestra oración. Así que, ¿en nombre de quién debemos orar? Según San Juan 14:13, la Biblia nos dice claramente en nombre de quién. Dice la Escritura. Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, importante, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cada vez que tú ores, cada vez que te sientes y pienses en derramar tu alma en oración delante del Señor, ten presente que esa oración llega al altar cuando se hace en el nombre de Jesús. Eso dice su palabra. Pregunta número 4. Y nos vamos aquí rápidamente. ¿Contesta Dios las oraciones? ¿Será que el Señor, que no puedo ver, que no puedo palpar, que no puedo sentir, que no es tan tangible al tacto, como la materia que podemos mirar, será que contesta nuestras oraciones? Pues el Señor contesta en Mateo 7
y el versículo 7 y hasta el 11. Mateo 7, versículos del 7 al 11. Dice el Señor, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Jesús estaba dando un gran sermón y él en cierta ocasión dijo, ¿quién de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Si le pide un pescado, le dará una serpiente. Si nosotros, siendo malos, siendo personas con defectos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice la Biblia que cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará todo lo que le pidamos. Él necesita es tu sinceridad y que confieses y hables, confieses su nombre y le permitas entrar en tu corazón. Vamos a hablar ahorita acerca de la fe. Porque ya entendemos que la oración es el acto de hablar con Dios como con un amigo. Es el acto de empalmar con el Señor y tener una comunicación estrecha, una relación estrecha. No es aprendida, no es un guión que decimos por allí. Es una oración que es íntima. Pero ahora vamos a hablar de la fe y cómo ésta puede empezar a crecer en nosotros. Pregunta número 6. ¿Qué es la fe? Según Hebreos 11, el versículo 1, y el versículo 6, dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, aun cuando no lo tengas, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Le agradamos a través de la fe. Básicamente, para que nuestra salvación sea una realidad, debemos confiar, no en que hagamos las cosas bien. Ojo con esto que es importante. No en que tú seas bueno o seas malo. No en que hayas superado un vicio o no. No. Es confiar en que hay suficiente en Jesús que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario y que ese sacrificio me limpia a mí de todo pecado. Allí comienzo a agradar a Dios porque comienzo a confiar básicamente en la fe, a tener fe en el sacrificio de Cristo. Pregunta número 7 con relación a la fe. ¿Cómo se desarrolla la fe? Michael, es muy bonito saber que con la fe agrado a Dios. Es muy bonito saber que la fe me permite recibir más rápido las respuestas a mis oraciones inclusive. Pero ¿cómo la desarrollo? Si me cuesta trabajo creer, si me cuesta trabajo realmente sentir a un Dios que no puedo ver. Pues dice Romanos 10:17, da la respuesta. Romanos 10:17 nos dice en su palabra, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hace 2 días estudiamos la palabra de Dios. Es tan eficaz la palabra de Dios que sirve para enseñar, para corregir y todo lo que aprendimos, pero es eficaz también porque este texto me está diciendo que mi fe se desarrolla a través del estudio de la palabra de Dios, a través de oír también palabra de Dios como tú lo estás haciendo en este momento. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer ahora que entiendo esta circunstancia de la fe? Número 1, y es muy importante, debemos orar 3 veces al día. Así lo dice la Escritura en Salmo 55:17. ¿Por qué 3 veces al día? Porque cuando te ves con un amigo, hablas mucho. Y con el Señor casi que no hablamos. Entonces, orar 3 veces al día me permite tener esa comunión y contarle cómo me fue en la mañana, qué rico que estoy al mediodía y disfrutando en familia, cómo me fue en la tarde y obviamente en la noche acercarme al Señor y contarle mis cosas y tener una comunión más estrecha con Él. El Salmo dice, tarde y mañana y a mediodía oraré, dice la Escritura en el Salmo, y clamaré y Él oirá mi voz. Así dice la palabra de Dios. Punto número 2. ¿Qué debo hacer? Practicar la oración privada. Mateo 6 y el capítulo 6 dice lo siguiente, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es íntimo eso, ¿eh? La oración privada es importante. Hay una oración pública y es muy bonita y es un protocolo que está bien hecho, pero cuando nosotros intimamos con el Señor, abrimos nuestro corazón y surge la sinceridad de nuestra alma. Y esa es la oración que genera muchísimo poder. Punto número 3. Debo pedir cosas convenientes. Todo el tiempo debo pedir cosas convenientes. Yo tengo un hermano que antes de ser cristiano estaba en el mundo y siempre anheló tener una moto. Y recuerdo que mi familia deseaba cumplirle a él esa parte, ¿no? De obtener una motocicleta, pero no estaba preparado para recibir esa bendición. Salía, parrandeaba y ustedes saben que el licor y la gasolina no se llevan bien. Hoy en día ha recibido 2 casas, ha recibido mucha bendición porque decidió entregar su vida al Señor. Ahora
el Señor le escucha. En aquel momento orábamos para que el Señor le bendijera, pero no era conveniente. Santiago capítulo 4, el versículo 3 dice claramente, pedid y no recibís, porque pedid mal para gastar en vuestros deleites. Y esa es la oración que el Señor no puede escuchar. Punto número 4, debo pedir con fe. Importante esa parte. Mateo 21, 22 me dice con claridad, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidiereis en oración creyendo. Aquí es donde la fe comienza a funcionar de manera eficaz en nosotros. ¿Crees que Dios te escucha? La resolución es muy clara. ¿Estás convencido de que el Señor te escucha? ¿Te gustaría orar 3 veces al día? ¿Te gustaría tener una relación y una amistad con un ser que te puede dar mucha bendición y que te puede dar mucha protección en tiempos difíciles como los que estamos viviendo? Yo espero que tu respuesta sea así, porque sin duda, caminar con Jesús es la mejor opción para tener una vida mejor. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este estudio y suplicamos que nos sigas acompañando y bendiciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Te recuerdo que la próxima lección titula La segunda venida de Cristo, lección número 4. No te la pierdas. Que tengas un feliz día.